Bien, ¿me escuchan, no? Sí, doctor. Sí, sí. Ya, empezamos la clase. Ahora, entonces vamos a pasar doble clase, dos en tres clases. La de hoy día vamos a hablar de drenaje y la siguiente clase hablamos de la parocentesis, la parotomía, la paroscopía. Esa va a ser un poquito más larga. Si podemos avanzar algo más ahora, vamos a hacerlo. ¿Ya? Entonces hoy día nos toca drenajes y avenamiento de la cavidad peritoneal. Este término avenamiento ya es un término antiguo utilizado desde hace mucho tiempo atrás, hace cientos de años, donde se usaba el avenamiento. Hoy día se usa solamente drenaje de la cavidad peritoneal, de la cavidad abdominal o de la cavidad peritoneal. ¿Qué es un drenaje? Es aquella medida que se utiliza o que permite, que facilita la evacuación de una colección líquida, de una colección semilíquida, de colecciones gaseosas que están situadas en un tejido, en una cavidad. En este caso vamos a hablar de la cavidad peritoneal, hacia afuera del organismo. Entonces es un mecanismo generalmente a base de diferentes mecanismos. Puede ser presión positiva, puede ser por capilaridad, puede ser por succión, que va a permitir la salida de líquido, de contenido semilíquido, de contenidos gaseosos, de sangre, desde dentro de la cavidad peritoneal, en este caso, hacia el exterior del organismo. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuándo colocamos un drenaje? Los drenajes tienen 4 indicaciones bien precisas de colocar. Cuando queremos colapsar un espacio muerto. ¿Cuál es el espacio muerto? Cuando hemos retirado algún tejido del organismo y en ese lugar donde queda el tejido, donde se retiró, queda un espacio. A ese espacio hueco se lo llama espacio muerto. Entonces, en ese lugar se coloca el drenaje para evitar que en este sitio se formen o se acumulen las secreciones que vienen a producirse en consecuencia del acto quirúrgico. Por ejemplo, si se hace una extirpación de la mama por algún cáncer de mama, el espacio que queda en el que ocupaba entre la piel y el pectoral mayor de la glándula mamaria va a quedar un espacio grande, un espacio muerto, el cual se puede llenar de seroso, de líquido seroso que producen los tejidos adyacentes que quedan y que fueron cortados, que fueron seccionados, y estos normalmente, especialmente el tejido celular subcutáneo, empieza a producir un líquido seroso que si no colapsamos ese espacio, se va a ir acumulando líquido también en la axila o en cualquier lugar del cuerpo cuando hacemos en el abdomen también, cuando se operan hernias y se hace un decolamiento del tejido celular subcutáneo separándolo de la fascia, de la aponeurosis, dejamos un espacio muerto. Entonces, por eso se colocan los drenajes con esa función de que ese espacio quede colapsado y no se acumule líquido seroso ahí. Otra indicación, la segunda indicación es para que se drene un absceso de cualquier localización donde esté localizado el absceso, ya sea un absceso en miembros inferiores, un absceso en el abdomen, un absceso intraperitoneal. Donde tengamos un absceso, drenamos ese absceso y dejamos un drenaje para que ayude a eliminar lo que queda de pus en la cavidad. Entonces nos permite drenar, o la indicación es para drenar el absceso. Una tercera indicación es que cuando colocamos drenaje, y sobre todo los drenajes dentro de la cavidad peritoneal, es para que nos alerten en forma temprana si es que está saliendo algún contenido hacia la cavidad peritoneal. Por ejemplo, hemos hecho una anastomosis de intestino delgado, entonces nosotros dejamos de intestino grueso, cualquier anastomosis dentro del intestino, nosotros dejamos una sonda dentro de la cavidad peritoneal para que esto nos avise si esa nuestra anastomosis, nuestra sutura, deja escapar algún líquido o si no ha llegado a cicatrizar bien la rafia y empieza a salir contenido intestinal, secreciones, si es a nivel de la vía biliar empieza a salir bilis, etcétera. Entonces nos alerta
de manera temprana de que está habiendo alguna salida de algún contenido dentro de la cavidad peritoneal. Y nuestra cuarta y última indicación para colocar un drenaje es controlar un escape. Por ejemplo, se ha hecho una apendicectomía cuya base del ciego, vamos a suponer, estaba toda necrosada, toda por el proceso inflamatorio. Entonces, cuando se secciona el apéndice, se liga el apéndice y nosotros estamos sospechando de que ese ciego, por las características, está necrosado, está inflamado, pudiera abrirse. Nosotros dejamos un drenaje cerca en el ciego, porque si se abre, el contenido intestinal puede entrar dentro del drenaje y salir hacia afuera. Entonces, de esa manera estamos controlando la salida de líquido para establecer una fístula en el paciente, una fístula que me va a comunicar en este caso la luz del ciego con la sonda y el exterior. De esta manera el paciente puede ser que haya salida de contenido intestinal, pero lo va a recolectar la sonda y la va a sacar al exterior y no va a pasar ninguna complicación dentro de la cavidad peritoneal. Eso se puede hacer en cualquier tipo de cirugías y siempre se colocan. Actualmente se hace mucha cirugía bariátrica, por ejemplo, y se hacen gastrectomías, ¿no? Resecciones del estómago para reducirlo de tamaño. Entonces se deja un drenaje, porque si una vez al hacer la gastrectomía, se corta el estómago, se hace rafia del estómago, pero esas rafias pueden abrirse. Entonces, si se abren un poquito, bueno, entonces sale el contenido gástrico, cae en la sonda y la sonda lo saca hacia el exterior. De esta manera controlamos el escape de líquido hasta que le damos opción a que ese estómago que estaba abierto se cierre por el proceso de cicatrización. Entonces, esas son las 4 indicaciones para colocar los drenajes. ¿Cómo se clasifican los drenajes? Según su función, podemos colocar un drenaje de manera profiláctica, es decir, sin que no haya ningún absceso, sin que haya ninguna fístula, sin que haya ninguna fuga de líquido, ¿no es cierto? Y lo colocamos en el espacio para prevenir, ¿no? Como previniendo que no se acumulen sustancias. Cuando colapsamos el espacio muerto, colocamos ahí para que no se acumulen líquidos, sangre, etc. Si colocamos eso para prevenir el acúmulo de sustancias, nos estamos previniendo que se nos haya una complicación. También estamos colocando para prevenir, no una hemorragia, porque la hemorragia no previene hemorragia, pero nos avisa tempranamente y nos dice, está sangrando, entren de una vez a reoperar al paciente para poder hacer hemostasia de ese sangrado, ¿no? El drenaje no para la hemorragia, no es un método de hemostasia, pero nos avisa temprano. Si colocamos en un lugar donde puede haber absceso, pues evitamos que se acumule pus y evitamos los abscesos. Y nos puede ayudar también a detectar lo que les decía hace rato, fallas en la sutura de los órganos intestinales, ¿no? Cuando hacemos alguna anastomosis intestinal, colocamos un drenaje cerca de esa anastomosis, y si esa sutura está fallando o no ha habido una cicatrización, bueno, al día siguiente yo voy a ver mi drenaje, y en el drenaje voy a tener, si es que he estado abriendo intestino grueso, pues tendré contenido fecal, si estamos abriendo intestino delgado, contenido bilioso, estómago, contenido gástrico, etc. Esa es la forma de colocar antes de que ocurran las cosas, y por eso se llama profiláctico. Cuando decimos que es un drenaje terapéutico, cuando ya está establecida la presencia de pus, la acumulación de una fístula, la presencia de una fístula, ya está saliendo contenido intestinal por la base del ciego o por la rafia, por la sutura que hicimos, entramos, se opera y se coloca un drenaje para drenar lo que haya de líquido, para drenar lo que haya de contenido intestinal y hacer lo que salga hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, en el tórax se puede haber un neumotórax, que es la acumulación de
de aire dentro de la cavidad pleural. Entonces nosotros colocamos un sello de agua, un drenaje que se llama sello de agua, para permitir la salida de aire desde la cavidad pleural hacia el exterior, y ya estamos tratándolo al paciente, porque ya se ha producido el neumotórax. Entonces ese es el terapéutico. Según el mecanismo de acción, según su mecanismo de acción, los drenajes pueden ser pasivos cuando no utilizan un método de aspiración continua, de succión, de aspiración con máquina, ni algún método que involucre una ayuda extra, una fuerza extra para ayudarlo a salir, sino simplemente aprovechamos los mecanismos normales como la gravedad o la capilaridad, y a ellos los llamamos pasivos, que actúan por capilaridad o por gravedad, es decir, de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son por capilaridad? Es este drenaje, el drenaje de Penrose, que es una tira de látex, igual que similar al del guante, un poco más grueso, que se coloca dentro del sitio donde está la infección, y el líquido, al entrar en contacto con el látex, va discurriendo hasta que sale hacia afuera. Aquí esta es la herida, este drenaje viene desde adentro y va discurriendo el contenido por aquí y va saliendo hacia afuera. Eso se llama capilaridad simplemente, va siguiendo el trayecto que le presenta el drenaje de Penrose. Y por gravedad tenemos aquí un drenaje tubular, ¿no? Que puede ser de silicona, son los más usados, también los hay de látex, pero mejor son los de silicona, que es nada más que es un tubo que una parte está dentro donde nosotros queremos que drene y la otra parte sale afuera. Entonces, como esto está más abajo que donde queremos que drene, por gravedad entra dentro del tubo y va drenándose hacia el exterior y se recolecta en bolsas, como lo ven aquí. Esos son los pasivos, sin necesidad de alguna fuerza externa que ayude a extraer los líquidos. Y los activos, estos ya requieren de un sistema de aspiración, de una segunda fuerza que permita la aspiración continua de la secreción. Y entre estos tenemos, entre los más usados, el Hemovac, así se llama este, Hemovac, y el Jackson Pratt, que es una pera, que es este de acá. Este Hemovac tiene este recipiente que tiene aquí unos resortes. Cuando uno comprime y la parte esta de aquí superior la lleva hacia abajo, crea un vacío y empieza una succión continua. Este es el tubo que va dentro del paciente con sus orificios. Están varios orificios. Esto se deja dentro donde queremos colocarlo, ya sea en la cavidad abdominal, en la cavidad peritoneal, donde tengamos que colocarlo, y esto va hacia afuera, se presiona, empieza a succionar y está constantemente sacando el contenido biliar, hemorrágico, purulento, seroso, cualquiera lo que nosotros deseamos. Ese es el Hemovac. El Jackson Pratt es similar, utiliza esta pera. Cuando nosotros introducimos este tubo de aquí, que esto sí es de silicona, con múltiples fenestraciones dentro de la cavidad peritoneal, hasta aquí entra en la piel, todo esto va hacia afuera, y aquí nosotros lo que hacemos es apretar la perita, y como adentro no hay aire dentro de la cavidad peritoneal porque está cerrada, se crea un sistema de vacío y la pera empieza a querer inflarse y empieza a succionar cantidad de lo que quiere sacar dentro de la cavidad peritoneal. Jackson Pratt. Otro drenaje, nos olvidamos de un drenaje pasivo más, que es más artesanal, que se utiliza en nuestro medio más que estar descrito. El que se usa es el Penrose, pero nosotros a veces usamos estos tapones de gasa
que pues por la economía, ¿no? Gasa se compra por montón y en el hospital existen, en cambio los drenajes de Penrose son más difíciles de conseguir y cuestan un poco más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en las heridas, sobre todo en heridas superficiales, cuando son abscesos de pared, cuando son infecciones en las heridas superficiales? Nosotros podemos colocar una venda, una gasita de unos 4x4, de 2x2 dentro de la herida y también funciona al igual que el Penrose por capilaridad. Esta gasita tiene la ventaja de que la podemos dejar con algún antiséptico más. Entonces, aquí está la herida abierta. Como ven aquí, introducimos la gasa que puede estar con antisépticos y la dejamos ahí hasta el día siguiente y va a ir la gasita humedeciéndose y por capilaridad va sacando contenido hacia afuera. Esta gasa no se deja dentro de cavidades, solo es en heridas superficiales que abarcan piel, tejido celular subcutáneo y máximo fascias. Aquí tienen el drenaje de Penrose. Este drenaje es un tubo plano, generalmente de látex bien delgado. Funciona por capilaridad y este puede salir por la misma herida o puede salir, como ven aquí, este no es un látex, este es un Hemovac, pero por contrabertura. La herida está aquí, se abre otra heridita pequeña al lado y sale por fuera de la herida. Eso quiere decir por contrabertura. Este Penrose sí se puede dejar dentro de cavidades peritoneales y es lo suficientemente largo, como lo ven ustedes, para retirarlo al día siguiente. Entonces se puede dejar para prevenir, como hemos dicho, para tratar abscesos, en casos de drenajes de abscesos, en caso de que nos avise si la anastomosis va a fugar. Son las mismas indicaciones que estamos hablando de las primeras 4 indicaciones que vimos en las cuales se coloca un drenaje. Generalmente, dependiendo de lo que queremos conseguir, podemos retirarlo tercero o el quinto día. Por ejemplo, y generalmente esta va a ser pregunta de examen. Si yo lo estoy dejando el drenaje porque quiero que me avise si va a sangrar, si va a haber algún sangrado y quiero que me avise rápidamente si empieza a salir mucha sangre y me diga está sangrando, generalmente el sangrado es en las primeras 24 a 48 horas. Si no sangró en ese tiempo ya no vuelve a sangrar más. Entonces lo puedo retirar hasta el tercer día o puede retirarlo si quiero al día siguiente o al segundo día. Espérenme 2 minutitos. Ahora sí. Entonces, al día siguiente o hasta máximo 48 horas ya puedo retirar el drenaje si lo que yo quiero ver es si hay sangrados. En cambio, si lo que yo quiero ver es una anastomosis, si va a haber fallos en la anastomosis, si no va a cicatrizar la anastomosis, el drenaje no puedo retirarlo
al día siguiente o a las 48 horas. ¿Por qué? Porque generalmente la dehiscencia de la sutura de la anastomosis o de la sutura de un intestino se abre generalmente al 5.º día o más, es cuando empieza a abrirse. Entonces, si yo estoy dejando un drenaje porque quiero que me avise de manera temprana la salida de contenido intestinal después de una sutura, no lo puedo retirar a los 2, a los 3 días, lo tengo que retirar al 5.º día cuando ya estoy seguro de que la sutura está bien prendido y no me va a abrir esa sutura y ya tengo permiso para sacar al 5.º, al 6.º día mi drenaje. Aquí tenemos otros drenajes de los pasivos, de tipo tubular, ¿no? Esta, por ejemplo, es una que se utiliza, es una sonda nasogástrica. Hay estos de silicona, hay estos de látex, que son los tubos. Dentro de ellos hay una luz y estos funcionan por gravedad. Por aquí entra el contenido biliar, sangre, pus, y el otro extremo está fuera del paciente, por donde sale, ¿no? Y se recolecta en esas bolsas que hemos visto. Entonces los hay rígidos, los hay semirrígidos, y se dejan generalmente estos drenajes, no se utilizan en superficie, se utilizan en cavidades, como en la cavidad peritoneal, en este de aquí se utiliza en la cavidad pleural, para poder drenar lo que nosotros queramos. ¿Dónde colocamos generalmente los drenajes estos? Como funcionan por gravedad, nosotros los vamos a dejar de preferencia en los sitios más declives del cuerpo humano, de la cavidad peritoneal, y ellos son el espacio de Morrison, que es el espacio hepatorrenal derecho, es decir, entre el hígado y el riñón derecho, el espacio sufrénico, tanto derecho como izquierdo, en el fondo de saco de Douglas en la mujer o recto vesical en el hombre, y en los espacios parietocólicos de derecho e izquierdo cuando queremos ver las anastomosis del intestino grueso. Entonces, en estos lugares generalmente colocamos estos drenajes tubulares para que nos avisen la salida de contenido, sangre, líquido, bilis, heces fecales, cualquier cosa. Otro drenaje tubular que se usa generalmente en la vía biliar es el tubo en T de Kerr. Es este tubo, tiene una forma de T, por eso se llama tubo en T de Kerr. Este tubo en T de Kerr tiene su rama horizontal más pequeña, su rama vertical más larga. La rama horizontal pequeña se la coloca dentro de la vía biliar. Este es el colédoco, este es el hepático común, el colédoco. Aquí lo tienen, el hepático común, el colédoco. Aquí está la rama horizontal de amarillo dentro del colédoco y la rama vertical sale hacia afuera, hacia el exterior, hasta la piel. Esta es la pared, aquí está la piel, sale acá y empieza a recolectar bilis. Normalmente este drenaje en tubo en T de Kerr se utiliza para drenar la bilis de la vía biliar cuando se ha hecho una colédocotomía, cuando se ha abierto el colédoco, se ha hecho una extracción de cálculos del colédoco, y para suturarlo se sutura sobre esta sonda en T para que pueda cerrar y salir bilis por el momento. Una vez que esto ha cicatrizado bien, se retira el tubo en T. También se utiliza, eso es lo que acabamos de hablar ahorita, colédocotomía, retirar cálculos de dentro de la vía biliar, se llama exploración quirúrgica de la vía biliar, ¿no? Ahí se utiliza el tubo en T de Kerr. Y también se puede usar para formas paliativas cuando hay cáncer en la cabeza de páncreas que comprime el colédoco. Ustedes saben que el colédoco pasa por detrás de la cabeza del páncreas, entonces un cáncer de cabeza de páncreas lo comprime al colédoco y el paciente se pone histérico. Entonces nosotros acá arriba colocamos una sonda en T de manera que la bilis salga por el tubo en T, ya que no está pudiendo pasar al duodeno, y de esa manera
paliamos su problema de ictericia, de dolor, porque eso le va a causar ictericia y dolor al paciente. Tumores aquí en la ampolla de Vater, ¿no? Un cáncer de ampolla de Vater también es estenosa, no deja pasar el tumor bilis hacia el duodeno, por lo tanto colocamos el tubo en T para de manera paliativa. Cánceres del tercio distal del colédoco, también colocamos un tubo en T de Kerr por encima de la obstrucción para drenar. Esto es en forma paliativa hasta que el paciente, bueno, generalmente son cánceres que matan a los pacientes en forma rápida. En cambio, en la exploración quirúrgica de la vía biliar, cuando lo que hay es cálculo solamente y hemos abierto el colédoco para extraerle los cálculos, colocamos el tubo en T, hacemos la rafia del colédoco, 3 semanas después se retira y se cierra solito sin ningún problema. Esto no es paliativo, es curativo, porque es una patología benigna de la vía biliar principal. A través de la sonda en T también podemos hacer colangiografía. Miren, esta es la sonda en T, esta es la rama horizontal, está saliendo afuera. Por aquí se inyecta un material de contraste y al inyectar material de contraste se pintan las vías biliares, conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, los segmentos del hepático derecho, el posterior, el anterior, del hepático izquierdo, etcétera, se van pintando todos los canalículos biliares, ¿no? O sea, se llama una colangiografía, porque estamos viendo toda la vía biliar. Entonces, antes de retirar esta sonda en T, hacemos una colangiografía, vemos esto es el duodeno, vemos cómo pasa contraste hacia el duodeno, vemos que no filtra nada de contraste, o sea que está bien cerrado, bien suturado en el colédoco y recién podemos retirar la sonda en T de Kerr. Aquí lo tienen ya dentro de los activos, al drenaje de Jackson-Pratt, la pera, que es la que se comprime y se crea vacío y va a producir una aspiración, succión continua con este tubo de silicona flexible que no daña los tejidos. Y como es una perita que aspira de a poco, es de baja presión, a diferencia del Hemovac, que contiene unos resortes más poderosos que van a producir una aspiración más fuerte y pudiera en algún momento con la aspiración fuerte dañar los tejidos, el intestino, ¿no? Tiene su fuelle que hace mayor presión negativa y mayor aspiración. Generalmente no se deja en cavidad peritoneal el Hemovac, sí se deja en espacios muertos después de una mastectomía, después de una tiroidectomía, donde queda un espacio grande por la tiroides, después de colocar mallas en el espacio preaponeurótico, donde se ha tenido que disecar gran espacio del tejido celular subcutáneo, se deja esto. Dentro de la cavidad peritoneal, en contacto con las vísceras, no se coloca Hemovac, porque al producir una aspiración, una succión más activa, más fuerte, pudiera dañar, pegarse los intestinos y dañarlos. Ahí se deja el Jackson-Pratt en la cavidad peritoneal. Otro drenaje activo es el catéter torácico, ¿no? El catéter torácico que se coloca cuando en el espacio pleural, este es el pulmón, esta es la pleura parietal que está pegada. Normalmente este espacio no existe, es un espacio virtual que está revestido por algo de líquido, 30 a 50 ml de líquido para evitar la fricción del pulmón con la pleura parietal. Aquí ya vienen las costillas, los músculos del tórax. Entonces este espacio, cuando se acumula de sangre, que se llama hemotórax, cuando se llena de aire, que se llama neumotórax, cuando se acumula de aire y de sangre, hemoneumotórax, cuando se acumula cuando se llena de pus, piotórax, es que nosotros podemos colocar en este espacio pleural un tubo, un catéter torácico para que pueda drenarlo. Y ustedes saben, en la cavidad pleural hay presión negativa, mucho más que en el exterior. Entonces, si nosotros solamente colocamos el catéter en la cavidad pleural para drenar y lo dejamos a caída libre,
el aire se va a entrar y vamos a ocasionar un neumotórax, porque la presión aquí adentro es menor que la presión atmosférica. Por lo tanto, hay que colocar este equipo que se llama sello de agua, o en otros casos se llama pleurevac, que eso ya es más sofisticado. Este sello de agua es más casero. ¿En qué consiste el sello de agua? El sello de agua es cuando está aquí el contenido, entra en el tubo, sale del cuerpo humano, viene aquí, entra en este frasco, el cual está conectado hasta una trampa de agua. El agua viene más o menos a este nivel. Para que llegue hasta aquí, vacía el contenido, y si es aire, vuelve a salir por este otro de acá. Si es sangre, se va acumulando hasta por acá, pero no se va acumulando, va aumentando. ¿A qué se refiere la trampa de agua? Que el aire ya no puede, como el extremo distal del catéter está bajo agua, el agua no puede entrar y el aire no puede entrar y retornar hacia la cavidad pleural, aunque aquí haya presión negativa, ¿no? Es este de aquí más o menos. Esto va al paciente, entonces viene aquí, deposita, sale todo el contenido, pero el aire queda atrapado y ya no se mezcla con el agua y no puede retornar aire aquí hacia la pleura cuando cae la presión dentro de la cavidad pleural. Entonces aquí están las indicaciones de cuándo dejar en neumotórax, en hemotórax, en derrames pleurales, en empiema o piotórax, también se llama empiema cuando hay pus, ¿no?, dentro de la cavidad peritoneal. Y después de haber hecho toracotomía, esternotomía, porque al abrir la pleura parietal, nosotros estamos comunicando el exterior con el interior del tórax, y si la presión acá es menor, el aire va a empezar a entrarse por donde hemos comunicado. Entonces dejamos un tubo para prevenir la acumulación de aire dentro de la cavidad pleural hasta que se cicatriza la pleura parietal. Una vez cicatrizada la pleura parietal, retiramos el tubo y evitamos la formación de neumotórax después de haber hecho toracotomías, esternotomías, etc. Estos son los pleurovac, ¿no? Este de aquí, este dispositivo, que son dispositivos fabricados que ya tienen tienen la misma función, ¿no? Su trampa de agua, su cámara de acumulación de fluidos y su trampa de agua de donde está viniendo. Este es el tubo dentro de la cavidad pleural, está saliendo sangre por aquí. Esta es la recipiente que recolecta sangre, aquí está la trampa de agua, entonces no puede volverse aire hacia el paciente. Según su forma, los drenajes pueden ser tubulares, tubo en Tedeker, el catéter torácico, tubulares en abdomen, o pueden ser planos como el Penrose. Eso es según la forma. Según la disposición, podemos dejarlo abierto, ¿no?, que salga hacia el exterior, le cubrimos con un apósito, lo cubrimos con gasas, entonces sale, mancha las gasas, sale y mancha las gasas. O puede ser cerrado cuando está conectado a algún recipiente que contiene la salida de lo que salga del cuerpo humano, ¿no? Según el número podemos tener un solo drenaje o podemos colocar varios drenajes, sobre todo en pacientes que están con gran infección de la cavidad peritoneal, las peritonitis. A veces dejamos en espacio esofrénico derecho, en el esofrénico izquierdo, y en fondo de saco de Douglas podemos dejar 2 a 3 drenajes. O en algunos casos solo dejamos un solo drenaje en el fondo de saco de Douglas o en el Morrison, para que de ahí recolecte la mayor cantidad de líquidos, de fluidos hacia afuera. Según cómo salen de la piel, pueden salir a través de la misma herida, como en este caso de este Penrose. Esta es la herida, entonces está saliendo por un ángulo de la herida, o pueden salir por contrabertura, es decir, esta es la herida
esta es la incisión, se hace otro orificio al lado de la herida y se saca los drenajes por contraabertura. ¿Qué complicaciones pueden tener cuando nosotros colocamos drenajes dentro de la cavidad peritoneal? Se pueden romper, en especial los Penrose, que son planos y son más lábiles. Pueden removerse el paciente cuando se mueve, está en el posoperatorio o cuando está durmiendo. Pueden arrancarse los drenajes y no nos sirven, no podemos producir más daño. Pueden ser vías de ingreso, no solo los drenajes, este drenaje Penrose, por ejemplo, no solo saca de dentro de la herida, también puede ser una puerta de entrada. Entonces estas zonas de aquí deben ser cuidadas, deben hacerse buenas antisepsias y cambiar constantemente de apósitos, mantenerlo limpio para evitar también que, sino que vaya en sentido contrario, ¿no? Se pueden obstruir, se pueden tapar, especialmente cuando dejamos drenaje dentro de la cavidad peritoneal y dentro hay placas de pus, fibrina, detritus, que obstruyen los orificios, estos orificios que hay de los drenajes, ¿no? O coágulos grandes que los obstruyen. Puede provocar, obviamente, dolor, es la complicación más frecuente, les produce dolor tener una manguera, un drenaje, un tubo, un catéter que está saliendo fuera del tórax, fuera del abdomen, ¿no? Y en ocasiones pues, pueden producir perforaciones viscerales. Por eso es que hay que colocarlo los drenajes cuando el paciente los requiere, no es a todas las cirugías dejarles drenaje, ¿no es cierto? Es cuando estamos sospechando a este paciente, puede ser que sangre le dejaré para que me avise a este paciente, me le dejaré porque no sé si mi anastomosis va a dar bien, porque por alguna duda, pero no en todas, ¿no? No en todos los pacientes, porque más bien pueden ocasionar en algunos casos perforaciones viscerales en vez de ser algo que nos ayude, nos complica la cirugía. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Doctor, buenas noches. Disculpe, en el drenaje de Jackson Pratt, ¿cuánto tiempo se tiene que mantener y después después de ese tiempo se tiene que quitar? ¿Cuál era? No vi muy bien. Lo que debemos, el tiempo que debemos dejar el drenaje no depende del drenaje, depende de lo que nosotros, la indicación de que hemos dejado el drenaje. Si yo, les vuelvo a repetir, si yo voy a dejar un drenaje porque ese paciente puede ser que sangre y lo que quiero es que me avise tempranamente la acumulación de sangrado, puedo dejarlo 2 días y lo retiro, sea Jackson Pratt, sea tubular, sea el que sea, ¿no? Si lo estoy dejando el drenaje porque quiero vigilar una anastomosis, sé que la anastomosis se puede abrir hasta los 5 días, el drenaje lo tengo que dejar 5 días y después de eso, al 6º día, ya le digo, pasaron 5 días, no sale nada de bilis, no sale nada de contenido intestinal, ahora sí lo puedo retirar el drenaje. Sea el drenaje que sea, no la cantidad de tiempo que dejamos un drenaje no depende del tipo de drenaje, sino de la finalidad por la que hemos dejado el drenaje. Muchas gracias, doctor. ¿Algo más? Doctor, cuando se refería a que los drenajes también pueden ser puertas de entrada, ¿significa que, digamos, en el de Rose se podría poner antisépticos y por capilaridad entran como antiséptico? ¿O más o menos? Sí, también puede ser, sí. O sea, literalmente es como poner antiséptico para que entre en el drenaje y no haya infecciones. Sí, se puede hacer, pero ¿qué es lo que pasa?
Generalmente, ¿qué hacen? ¿Por qué? ¿Qué hacemos cuando hay una herida? Nosotros hacemos la antisepsia de la herida, pero no tratamos, si no hay una gran infección dentro del tejido, las heridas no deben ser lavadas con antisépticos dentro de la herida. ¿Por qué? Porque los antisépticos no solo destruyen bacterias, los antisépticos también destruyen las mismas células del cuerpo humano. Entonces, si nosotros tenemos una herida abierta en la que le hemos puesto un drenaje y nosotros le metemos a la herida alcohol yodado, povidona, no sé, lo que ustedes vean, esa povidona no solo destruye los gérmenes infecciosos, también alteran las células normales del cuerpo humano. Y no se olviden que esa herida está en remodelación, está creciendo tejido nuevo para cicatrizar, y nosotros con nuestros antisépticos estamos reteniendo y estamos impidiendo una buena cicatrización. Entonces, sí, la antisepsia es para las zonas de la piel que están sanas al lado de la herida, para que las bacterias que hay en la piel no se entren dentro de la herida. Entonces, por capilaridad queremos que saque, no que meta antisépticos ni nada dentro de la herida. Pero se pueden meter bacterias si nosotros no tenemos ese cuidado de limpiar la herida, pero de limpiar la piel que está sana al ladito de la herida. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Gracias. ¿Algo más? Ahora, si la herida está secretando gran cantidad de pus, está bien contaminada esos músculos, esa fascia, ese tejido celular subcutáneo, sí tenemos que darle una lavadita con antisépticos, ¿no? En especial los primeros días hasta que deja de producir pus. Y después solo con solución fisiológica, lavar y lavar y lavar, y ya no meterle más antisépticos para dejarle también que el cuerpo cicatrice bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya creo que no hay más preguntas. Entonces nos vemos el miércoles. Igual, de la misma manera, no es necesario que les envíe un enlace del Meet que está a través de la clase esta. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.